Muchas gracias, hermano Jonathan, que el Señor le bendiga. Es una alegría poder compartir y estar en este servicio junto a todos los hermanos que están conectados y esperar en el Señor que hoy podamos ser bendecidos con la palabra de Él. Esta palabra que, como va a decir el libro de Hebreos, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y que discierne, ¿cierto?, los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que es tan poderosa la palabra del Señor y a ella, ¿cierto?, volvemos nuestra mirada, nuestros ojos para iluminar este camino, la vida, ¿cierto?, cuando nos encontramos en distintas pruebas, dificultades y en momentos de desorientación. ¿Ya? La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que nos permite pisar seguro y avanzar de una forma confiada. Quisiera invitarles hoy a reflexionar sobre un texto que creo que es bastante conocido por todos nosotros, ya que va a estar basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, que dice así: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Palabra del Señor. Yo sé que este relato es un relato que muchas veces hemos escuchado, muchas veces se ha hablado de él, pero hoy no quisiera enfocarme básicamente en el relato, no quisiera enfocarme ni en Marta, ni en María, ni en Jesús. Hoy es mi intención profundizar un poquito sobre una palabra, un término que va a estar mencionado en este relato, ¿ya? Y este término es el afán, la palabra afán. Jesús le va a responder a María y a Marta y a su queja, ¿cierto? De que por qué Jesús no le decía nada a María, quien no le ayudaba a servir. Y Jesús le va a responder diciendo: Marta, Marta, afanada y turbada. Afanada y turbada estás con muchas cosas, con muchos quehaceres. Este relato va a mostrar varias cosas y no va a decir otras. Por ejemplo, el texto no dice de que Marta era una mujer carnal, no lo dice, no lo menciona. No dice de que era una mala cristiana, tampoco. No dice de que era una mujer que solo se preocupaba de lo material. No tiene nada que ver el texto con esto, ¿ya? Marta era una buena cristiana, era una mujer muy hospedadora, ¿cierto? Y hizo lo que cualquier mujer haría al ver que Jesús llega a su casa, querer atenderlo de la mejor manera. Pero sin embargo, sus preocupaciones, ¿ya?, su afán la llevó a turbarse y a menospreciar, por decirlo de alguna manera, o a no valorar lo más importante, que era oír la palabra del Señor. Estás afanada y turbada. El afán siempre va a traer consigo su hermano gemelo, la turbación. Siempre, siempre que una persona está afanada, tarde o temprano se va a turbar, ¿ya? También hay que hacer una diferencia entre afanar, ¿ya?, y el otro término
bíblico que tiene que ver con la diligencia. El Señor nos manda a ser diligentes. Ya es lo que requiere diligencia, no perezosos. Pero la diligencia no tiene nada que ver con el afán. El afán va a estar más enfocado en las cosas temporales, de la vida, carnales. Y el Señor nos manda a ser diligentes en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. ¿Ya? Entonces, cada vez que vamos a encontrar, o la mayoría de las veces que vamos a encontrar la palabra afán en las Escrituras, va a ser para mencionar una conducta de preocupación por las cosas de la vida. Ya sean cosas materiales, y a veces también tienen que ver con cosas sentimentales, de la emoción, con miedos, con preocupaciones por cosas que no podemos manejar, y nos afanamos buscando solucionar estas cosas que están fuera de nuestro control. Quiero mencionar que la palabra afán proviene de un vocablo griego que es merigna. Y merigna se puede traducir por ansiedad y también por preocupación. Ansiedad y preocupación. Y generalmente va a indicar que algo está dividiendo la mente de las personas, ¿ya? Y está evitando que se enfoque en lo que realmente se debe enfocar. Es de alguna manera una perturbación, donde nos enfocamos en cosas, en este caso del mundo, nos desenfocamos de las cosas que realmente son importantes. Y era lo que le pasaba a Marta. Marta tenía un afán de atender bien a Jesús, pero despreocupó la palabra del Señor. Todo lo contrario que hizo María. Pero ahora, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a esta palabra afán? ¿Qué encontramos en ella? Ya que nos permita introducirnos un poco más, o que nos permita entender un poco más este concepto o esta terminología bíblica que tiene que ver con el afán. Va a estar mencionada en varias partes de la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, esta palabra afán. ¿Y qué aprendemos o qué Dios quiere evitar que hagamos? ¿O qué Dios quiere evitar que nos afanemos? ¿En qué Dios quiere evitar que nos afanemos? ¿Por qué Dios le da tanta importancia a este tema del afán? Lo primero que quiero decir es que el Señor manda a que no nos afanemos. Es un mandato explícito que vamos a encontrar en las Escrituras, a no afanarnos. Si usted me puede acompañar al libro de Lucas capítulo 12, en el versículo 22, vamos a encontrar estas palabras. Dijo luego a sus discípulos, dijo pues a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Entonces aquí vamos a encontrar un mandato explícito, directo del Señor a no afanarnos, a no preocuparnos por aquellas cosas que tienen una importancia temporal y no eterna, ¿ya? Por la comida o el vestido. Y esto va a conllevar a varias otras cosas. A veces nosotros creemos que lo más importante en la vida es alcanzar comodidades, una buena casa, un buen auto, nos afanamos por tener ropa de marca y otras cosas, y este afán va a implicar muchas veces trabajar horas extras. Y nos afanamos trabajando, y en este afán despreocupamos, entre otras cosas, la lectura de la palabra. Descuidamos la oración. Descuidamos el congregarnos. Decimos, tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para orar. Tengo mi día tan ocupado que no me alcanza el tiempo para leer. Yo he escuchado a hermanos que dicen, pastor, ¿sabe que se me olvidó que había reunión hoy día? Afanados y turbados. El afán, hermanos, siempre nos va a desenfocar de las cosas que realmente son importantes.
siempre nos va a desenfocar de las cosas que tienen trascendencia, de las cosas que tienen valor real. Porque al cielo no llevaremos ni la casa que construyamos, ni el auto que compremos, ni la ropa que podamos adquirir, nada de eso. Todo eso es temporal. ¿Tiene su importancia? Claro que sí. Pero no al grado de afanarnos en ella y desenfocarnos de lo que realmente es importante. ¿Por qué debemos cuidarnos del afán? Primero porque es una orden del Señor. No os afanéis. No os afanéis por lo que van a comer o van a vestir. Es una orden del Señor. Recuerdo escuchar esta frase muchas veces. El Señor sabe que estoy trabajando. Sí, el Señor lo sabe. Y también el Señor sabe que muchas veces damos preferencia al trabajo que a hacer su voluntad. Sabe que preferimos ganar unas moneditas más trabajando algunas horas extras y descuidamos nuestros deberes cristianos. También el Señor lo sabe. Y no justifica nuestros abandonos de nuestras obligaciones cristianas por estar trabajando. Dios no lo justifica. Porque hay cosas que tienen prioridad. Y Jesús manda a no afanarnos. Y nada nos puede excusar de esto. El Señor quiere que tengamos cuidado con el afán en primer lugar, porque Él lo manda expresamente, como lo acabamos de leer. También el afanarnos en la comida y en la bebida va a mostrar una falta de fe. Fíjese lo que va a decir el Evangelio de Mateo en el capítulo 6. Y va a hablar de esta misma enseñanza. Versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué el Señor prohíbe el afán? Esta preocupación excesiva por progresar, por tener, por acumular. Porque esa es una evidencia de falta de fe. Porque si el Señor alimenta a los pajaritos que no tienen granero y tampoco tienen despensa para acumular, la Escritura dice, ¿no valen ustedes más que estos pajarillos? Y si el Señor viste tan hermosamente a las flores del campo, ¿no valen mucho más ustedes, hombres de poca fe? Entonces, hermano, el afán, en última instancia, está mostrando nuestra falta de fe. Cuando creemos que si no trabajamos, no comemos. Que si no trabajamos, no nos vestimos. Si no trabajamos hora extra, no podremos prosperar. Estamos equivocados, hermanos. Porque es Dios quien provee todo lo necesario. Y yo creo que en esto todos mis hermanos que han estado sin trabajo pueden dar testimonio de esto. Hemos estado sin trabajo mucho tiempo. Sin embargo, nada nos ha faltado. La mano auxiliadora del Señor ha venido a nuestro auxilio una y otra vez. Nunca hemos pasado hambre ni hemos estado desnudos. Lo que necesitamos no es más trabajo. Lo que necesitamos es más fe. Más presencia real de Cristo en nuestra vida.
Y el afán nos desenfoca de nuestro Salvador, Jesucristo. Jesús es nuestro Salvador, y cuando la Escritura dice que Jesús es nuestro Salvador, se refiere a mucho más que salvar el alma. El Señor nos salva de las pobrezas. El Señor nos salva de la gente explotadora. El Señor nos salva de la gente que tiene malas intenciones. El Señor nos salva de la pobreza, del hambre, de la angustia. El Señor es nuestro Salvador. Y cuando estamos enfocados en Él, podemos decir, como decía el salmista, que Jehová, diré yo a Jehová, castillo mío, refugio mío, mi Dios, en quien confiaré. Pero cuando el afán llega a nuestra vida, hermanos, las preocupaciones, la angustia de que el sueldo no alcanza para fin de mes, de las deudas que hay que pagar, de las cosas que hay que cubrir, y nos afanamos en este tipo de pensamiento, vamos a encontrar rápidamente que nos vamos a volver personas amargadas, desesperadas, personas que no viven la alegría cristiana, no porque Dios no sea real, sino que porque nuestro enfoque está equivocado. Estamos afanados en solucionar cosas que Dios tiene que solucionar. Hay cosas, hermanos, hay cosas que son exclusivamente responsabilidad de Dios. Y hay cosas que son exclusivamente responsabilidad de nosotros. Dios no hará nada que nos corresponda hacer a nosotros. Pero nosotros no tenemos que hacer nada de lo que le corresponda hacer a Dios. A veces nos afanamos en tratar de cambiar a nuestro esposo, de cambiar a nuestra esposa, de cambiar a nuestro hijo, a nuestro jefe, a nuestro vecino. Y nos amargamos cuando no tenemos los resultados que queremos. Pero no es mi trabajo cambiar a mi esposa, ¿no? Es del Señor. No es el trabajo de mi esposa cambiarme a mí, es del Señor. No podemos cambiar a los hermanos, es algo que no nos corresponde y no debemos afanarnos en eso. Debemos ser diligentes en las cosas que Dios nos demanda y dejar los afanes, porque los afanes lo único que traen al final del día es desesperanza, amargura, tristeza, desorientación. Jesús quiere evitarnos todo eso. Cuando nos afanamos y vemos que las cosas no resultan como queremos, nuestra falta de fe se hace evidente. Y hay muchas personas que dicen: no voy más a la iglesia porque Dios a mí no me escucha la oración. Dios a mí no me responde. No es que Dios no te escuche, hermano mío. Es que estás afanado y turbado. Y debes volverte a la palabra del Señor de la misma forma que estaba María, hambrienta de escucharlo. El afán, hermanos, muchas veces roba nuestra fe, la debilita, la quebranta. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos pide que no nos afanemos? En primer lugar, porque es un mandato de Él. En segundo lugar, porque debilita nuestra fe. Y nos hace, en tercer lugar, olvidarnos de las promesas del Señor. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Va a decir: sean vuestras costumbres sin avaricias, contentaos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentaos con lo que tenéis ahora. ¿Cuándo nos afanamos? Cuando no estamos contentos con lo que tenemos. Cuando no estamos satisfechos con las cosas que el Señor nos ha dado. Cuando vemos el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. A veces, hermanos, sufrimos tanto por las cosas que no tenemos que olvidamos de disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Nos amargamos tanto por las cosas que todavía no alcanzamos a tener, que nos olvidamos dar gracias por todas las bendiciones que Dios nos ha dado.
Debemos aprender a estar contentos con lo que tenemos ahora, porque esa ha sido la buena voluntad de Dios. Son las cosas que Dios nos ha querido dar. No quiere decir que no nos va a dar más en el futuro. Pero tenemos lo que Dios ha querido darnos y debemos estar agradecidos con eso. Porque si no fuera por el Señor no tendríamos nada. No tendríamos nada. A veces nos preocupamos tanto por el mañana. Yo recuerdo a una persona, por no decir un nombre, a una persona que mientras almorzaba estaba pensando, ¿qué voy a hacer de almuerzo mañana? Y preocupada por el almuerzo de la mañana, tan preocupada que no alcanzaba a disfrutar lo que Dios le había dado en ese día. Hermanos, debemos disfrutar las cosas que tenemos hoy. Disfruta a tu padre, disfruta a tu madre, disfruta a tus hermanos, disfruta el poder cantar un himno con tu familia, disfruta el poder orar en familia, disfruta el poder leer las escrituras, disfrútala porque mañana no sabes el día que te toca. Hoy podemos ver, mañana podemos amanecer ciegos. Hoy podemos caminar, mañana podemos estar en una silla de ruedas. Hoy podemos disfrutar a la familia, mañana puede que el Señor se lleve a alguien. ¿Por qué estar tan afanados por el mañana y despreocupamos tanto el día de hoy? Y el Señor nos manda que estemos contentos con lo que tenemos ahora. Fíjate lo que va a decir el texto, hermano mío. De manera que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentaos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. Es una promesa del Señor. ¿Por qué estar tan preocupado si el Señor estará contigo? Como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El Señor ha prometido estar con nosotros. No te dejaré, no te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Qué hermosa promesa que tenemos de parte del Señor. Qué hermosa palabra que el Señor nos da para nuestra confianza. Entonces, ¿por qué el Señor nos manda a que no debemos afanarnos? Primero, porque es un mandato del Señor. Segundo, porque el afanarnos va a perjudicar nuestra fe. Tarde o temprano la va a perjudicar. Segundo, no debemos afanarnos porque tenemos promesas de parte del Señor. Promesas que ha dicho que no nos dejará, que no nos abandonará. Por lo tanto, podemos estar confiados. Y en cuarto lugar, hermanos, no debemos afanarnos. No es apropiado afanarnos, porque cuando nos afanamos, la palabra del Señor no fructifica en nosotros. Mire, le invito a leer en Mateo capítulo 13, en el versículo 22. Va a decir así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra ahogan la palabra y se hace infructuosa. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este texto está inserto en la explicación que el Señor va a dar de la parábola del sembrador, ¿cierto? Y si usted recuerda que parte cayó en el camino, vinieron, ¿cierto? Las aves se la comieron, otra parte cayó en pedregales, y como no tenía profundidad se secó, otra parte cayó entre espinos, ¿ya? Y creció la semilla, pero creció el espino y también la ahogó. Y la última parte cayó en buena tierra y este dio el fruto que se esperaba.
¿Ya? Y después cuando el Señor le explica esta parábola a sus discípulos, en la explicación que va a dar en el versículo 22 va a decir que la parte que se sembró en espino es el que oye la palabra, ¿ya? Pero el afán de este siglo, las preocupaciones de este siglo, las preocupaciones del mundo, las preocupaciones de la vida, ahogan la palabra y ésta se hace infructuosa, no logra tener el efecto que debiese tener. Muchas veces, hermanos míos, nosotros no crecemos en la fe porque estamos tan afanados en las cosas del mundo, en las preocupaciones de la vida, que la palabra del Señor no logra tener el efecto que debiese tener. Esto me trae a la memoria un texto que dice que estaban constantemente aprendiendo, pero nunca llegaban a aprender realmente. No recuerdo textualmente la cita, pero es una referencia a que constantemente estaban estudiando, pero nunca llegaban al pleno conocimiento de la verdad. ¿Cierto? Estaban constantemente aprendiendo, pero nunca llegaban al pleno conocimiento de la verdad. Y esto pasa cuando estamos muy afanados, porque podemos estar en la reunión de la iglesia, pero nuestra mente está en el trabajo, está en la casa, podemos estar en la escuela dominical, pero nuestra mente está en otro lado. Estamos tan afanados, que no le damos lugar a la palabra del Señor. Y eso hace que nuestra vida espiritual sea infructuosa, que no crezcamos en la fe. Hay hermanos que pasan años y años y siempre son los mismos. Nunca crecen, nunca maduran en la fe. Es como si tuviésemos un niño y siempre midiera 1,20 m. 1,20 m cuando tiene 8 años, 1,20 m cuando tiene 15 años, 1,20 m cuando tiene 20 años. Tendríamos que decir de que algo le pasa, que no está sano completamente. Hay hermanos que miden 1,20 m, llevan 40 años y miden 1,20 m, porque la palabra del Señor ha sido infructuosa en ellos, porque están tan afanados, que nunca crecen, que nunca logran la estatura que el Señor quiere para ellos. ¿Por qué no debemos afanarnos? En primer lugar, porque el Señor lo mandó. En segundo lugar, porque muestra nuestra falta de fe. En cuarto lugar, porque el Señor tiene promesas, ¿cierto?, que nos permiten despreocuparnos de la vida. En cuarto lugar, porque hacemos que la palabra del Señor sea infructuosa. Quiero invitarlos a la primera carta del apóstol Pedro, ya para ir concluyendo. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, va a decir: echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando todas vuestras ansiedades sobre Él. Podríamos decir, echando todos nuestros afanes sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Es una aseveración. El Señor es un Padre preocupado y Él nunca se olvida de ninguna de sus obligaciones con sus hijos. La Escritura dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios dará buenas cosas a quienes se los pidan? Dios, hermano, nunca se olvida que tiene un hijo que se llama Juan, que se llama Pedro, que se llama Marco, que se llama Roberto. No se olvida de la hija que se llama Marta, Julia, Verónica, etc. A Dios no se le olvida que tiene hijos. No se le olvida que tú estás ahí. A Dios no se le olvida tus necesidades. Él sabe, antes que le pidas, de que tienes necesidad. Y no solamente sabe, sino que está dispuesto a cubrirlas. Pero a veces estamos tan afanados nosotros en solucionar nuestros propios problemas que no le dejamos a Dios que nos salve de ellos. Y esto me recuerda a una ilustración.
de un hombre que se estaba ahogando, la contaba el hermano Ní. Decía que había un hombre que se estaba ahogando y manoteaba y estaba el salvavidas en la playa, al borde de la playa, y no lo iba a salvar. Y él le preguntaba, oye, se está ahogando, anda a salvarlo. Le decía, no, hay que esperar. Y seguía manoteando. Y dice, oye, hay que ir a salvarlo. No, espera. Y seguía manoteando. Pasaron como 10 o 20 minutos y ya cuando dejó de manotear, recién el salvavidas fue, llegó hasta donde él, lo tomó y lo sacó. Y él, molesto en la playa, ¿y tuviste que esperar a casi se ahogara para salvarlo? Y el salvavidas le dijo, sí, porque cuando una persona está tan desesperada manoteando, no se puede salvar. Es fácil que me ahogue a mí también. En cambio, cuando deja de manotear, es el momento apropiado para salvarlo. Es el momento más seguro. A veces nosotros así nos pasa en la vida. Tenemos conflicto y manoteamos. Y no dejamos que Dios nos venga a salvar. Manoteamos creyendo que la solución está en nuestras manos. Pero Jesús es nuestro Salvador. Y Él ha prometido, hermanos, estar con nosotros todos los días. Vamos, por último, a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En el capítulo 4, versículo 6, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro... Perdón, me salté al 8. El 6. 4-6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Una cosa es afanarse, hermano, y otra cosa es llevar nuestros conflictos, nuestros problemas ante la presencia del Señor. Allí tenemos que ser como la viuda delante del juez injusto. Golpear la puerta. Pero afanarse, darle vuelta, amargarse por cosas en las cuales no tenemos competencia, es una equivocación. Cuando vamos al Señor, cuando doblamos nuestras rodillas delante de Él, de la oración salimos fortalecidos, salimos renovados con fuerza, descansamos en el Señor. Debemos dejar de afanarnos y tener fe que el Señor oye nuestras oraciones. Fíjese lo que dice el 7. Y el Dios de paz, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Cuándo pasará esto? ¿Cuándo la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús? ¿Cuándo pasará eso? Cuando dejemos de afanarnos y llevemos nuestros conflictos ante el Señor. Hermanos míos, la vida es muy corta y es muy fácil equivocarse. Recuerda que el afán siempre trae a su hermano gemelo consigo, la turbación. Y eso conlleva a alejarnos del Señor que nos habla. Nos lleva a desoír la voz de Dios. Nos lleva a caminar por senderos peligrosos, lejos de la luz de la palabra. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la gracia del Señor nos asista y que nos alejemos del afán, nos volvamos al Señor y seamos diligentes en las cosas que Él nos manda: congregarnos, orar, leer la palabra, tener comunión. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias por la invitación, hermano mío.